Vale, estrellas arcaicas. Ese es el siguiente objetivo. Hay que esperar hasta el día siguiente. Pues rápidamente lo vamos a hacer. Ahí estamos. Vale, reúnete con todos los demás. Vale, esto no tiene misterio. Eso encima se tiene que hacer allí. According to my scryglass, we've arrived at the Mirage. Okay, let's find the entrance first. Is that it? Over there? Huh. This looks like some kind of pool. We're not gonna have to swim to get in, are we? Huh? Wait, do we have a non-swimmer among us? No, I don't think that's the real problem here. Someone's scared, huh? Well then, I'll go first. And there she goes. She's gonna show off her oh-so-perfect swimming skills now. Please be mindful of your wording, main Fräulein. Oh, right. See you later. Whoa! Mona dived right into the pool and disappeared. Let's catch up with her. Vale, nos toca. Bueno, cuidado, Este lugar es increíble, eso hay que reconocerlo, What a spectacular structure. Wow. I've never seen anything like this. Hey, Mona, your mirage is amazing. Though it falls short of the glorious Immunakreich, one must admit that it is an impressive realm nonetheless, Lady Magistus. At least it's not showing me getting lectured by the old hag. Thank goodness. Well, what else would you expect of a genius astrologist's mirage? Okay, let's get started. Bueno, vamos a ver, explora la ilusión. Me he puesto el ventilador porque no puedo más. Vale, hay que venir aquí, en el centro, creo. Explora la ilusión. A ver, vale, ahí... vale, hay cositas. Investigar. Las plataformas, vale, de proyección de lámparas astrales tienen una ranura superior y otra inferior en las que colocar fragmentos. Para usar una lámpara astral, primero tendrás que recolectar fragmentos astrales. Cada uno de estos fragmentos tiene una constelación distinta. La lámpara astral proyectará las constelaciones de los fragmentos astrales y la bóveda para formar un signo astrológico. Observa y presta atención a la información oculta en los alrededores y proyecta imágenes con los fragmentos adecuados para resolver los acertijos. Es eso, correcto. Vamos a ver si encontramos... Bueno, aquí por lo visto ya nada. Aquí sí. Vamos a darle a investigar en todos los sitios que podamos, Y vamos consiguiendo fragmentos astrales. ¿De acuerdo? Y a ver, pues, ¿por cuál empezamos? Supongo que por este, porque me lo están señalando. Vale, el tema está en revisar. ¿Veis? Está bloqueado, cada lugar está bloqueado. Pero tenemos la pista de que se ven símbolos. Esas son las referencias. Entonces la parte de arriba creo que es esta. Entregar, vamos a darle a entregar. Si lo de arriba, lo que se dibuja arriba coincide con lo de abajo, pues significa que lo estamos haciendo bien. Creo que ahora viene esta. ¿Veis? Correcto. Pues dentro, señores. Resuelve el acertijo astral. Esto la verdad es que hay momentos en los que uno se va a quedar bloqueadísimo porque no acaba de entender qué cojones hay que hacer aquí. Vale, aquí hay que dibujar lo que vemos arriba, pero con lo que hay abajo. Eso tiene como una forma de triángulo. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al final 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el primero, este tiene que ser el más fácil. Cuando un mecanismo guía estrella sea atacado, emitirá luz en cierta dirección que se conectará con otro mecanismo guía estrellas. Acércate a uno de estos para cambiar su dirección y que así se conecte con otros, sí. El objetivo es dibujar lo de arriba. Si le damos un golpe, veis que sale eso. Y lo quitamos si queremos. Pero bueno, le damos a girar, por ejemplo. El objetivo es formar el dibujo de allá arriba. Vale, vale, vamos a intentar formar el triángulo primero. A ver qué ocurre. Vale, triángulo formado. Esto ya está, a ver, ahora esto de frente. Y ahora esto ha de conectar
con estos. ¿Veis? El dibujo de arriba lo hemos formado abajo. Entonces eso significa que está hecho. There's a star over there. Vale, mirad, una estrella ha salido. Let's follow it. Vale, entonces de momento vamos a seguir la estrella. Aquí habrá que volver. Ahora de momento nos vamos a centrar en lo principal, en hacer la misión de Mona. Pero al dominio volveremos para conseguir todos los cofres. Y ahí ya se complicarán varias cositas, porque este dominio, para conseguir los cofres, tienes que currártelo, Hay cosas medianamente jodidas, complicadas y difíciles de detectar y de comprender. Pero así es la vida, coño. Así es la vida, joder. Bueno, va. Vale, entonces esto se mete por aquí. Sigue la estrella hasta llegar al destino. Vale. I've always been very proud of my talent in astrology. What in the... Is that my voice? No hay que perder de vista la estrella, Hay que estar concentrado, porque a I veces... believe that astrology is a valuable discipline and that it is capable of revealing the inner workings of this universe. Bien. Oh, that's me. When people discovered I could perform divination, they began to bombard me with inquiries. Bien. When is my missing son going to be found? La verdad es que esto Do a they mí... love me or not? Este dominio me encanta, porque además es que realmente es complicado. Y eso es que, coño, te obligan a pensar. Pero mucho además, una locura a veces. Vale, se ha metido por aquí. Ahí está. Ahí no parece que haya nada. Being the honest person I am, I told them exactly what I saw through the scryglass. Though honesty may bring about resentment, I couldn't lie in the face of such a noble art. Astrology is a scam. No digas esas cosas, Mona. No That's digas esas. insane. Bueno, son los comentarios que le han ido diciendo, Can por you lo visto. please leave me alone now? I need some space. Hostia, se va estrechando todo, Eso como que a lo mejor It felt representa... as if I was being stabbed with razor-sharp knives formed by their disappointment. I Ay. could see the future, yet I felt miserable. Vale, aquí hay que evitar As que if nos I'd toquen fallen estas into cosas, an abyss. No sé, como eso cuando se ha estrechado a lo mejor representaba el hecho de que... Como si estuviera encerrada solo ella en su propia creencia, o se iba encerrando, porque nadie creía en lo que... En el tema astrología, hay gente que no cree y eso pues... se cierra, o algo así, se cierra en ella. Digo yo, no sé, yo saco conclusiones. Vale, ay, 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 ay. Bueno, sí. No nos puede tocar más de... O sea, golpes recibidos 3 de 30. Si nos tocan más de 30, caca ya. Entonces, pues nada. Esto realmente ahora no es difícil. Luego se puede complicar un poco más. ¿Veis? Aquí ya se empieza a complicar. Pero... Nada. Nada que temer, la verdad. Nada que temer. Lady Magistus, this is heartbreaking. Please don't try to comfort me. It'll only make me feel embarrassed. Come on, you don't need to pretend in front of us. You need a hug. No. That was really how I felt back when I first started out. I've matured now. I'm no longer so easily swayed by random people's opinions. Who would have thought? Even Magistus, the court archmage, was not spared of vexatious times in her career. It must have been difficult to be misunderstood by others. I'm glad that you were able to move past that. Actually, there are many who have given up astrology due to similar circumstances. But I am a genius, so it's only fair that I'm able to accomplish what others cannot. It's pretty inspiring to hear you say all that in an amazing place like this. Sabía que eras una genio. Yes, good. Keep going. Sorry to interrupt, but the door is that way. All right. Now let you shower me with praise after all the mysteries are solved. La música esta creo que me recuerda a la de Espina Dragón. Es increíble esa música, tío. A la zona congelada, tío. Bueno, a ver.
The surroundings appear to have changed. This isn't the beach we originally left. The area appears to be the mountains of Mondstadt. Wait, have we been sent back to Mondstadt? Yet the boundless ocean still surrounds us. There should be another pool around here for us to enter. Over here, y'all! Why isn't it letting us enter? Oh, something seems to be floating on the water there. Is it a painting? Or what is it? It seems to be hinting at a specific place. It is anticipating that the princessin would guide her loyal followers to the location. Why is it always you that has to take the lead? Whatever, doesn't matter. Let's just find this place first. Venga, para adentro, amigos, sin miedo. Observa la imagen reflejada en el estanque para obtener pistas y encontrar... Explora los alrededores según las pistas. Vale. O sea, que hay una imagen aquí. Vale. El objetivo es seguir, pues, aquel círculo amarillo del minimapa. Aquí está la pista. Así que matamos a este cerdo. Vale. Fragmento astral, ¿veis? Genial, hemos conseguido un fragmento astral. Vale, pues aquí estamos. Palacio astrológico. Bueno. Aquí estamos. Vale, pues ahora utiliza los fragmentos. Vale, a ver, ¿dónde los puedo utilizar? Porque en el juego no te da indicaciones. Este es el que hemos abierto, así que supongo que habrá que ir probando al azar, ¿no? O sea, descartaría ya este. De hecho, voy a ver si puedo extraer los fragmentos. Vale, o sea, hemos empezado. Esa es la entrada, o sea, descartamos. Vamos a seguir por este camino ahora. Creo que... Es que no sé si vamos a poder, Vale, la parte de arriba de esta sí que la tengo, pero la parte de abajo no. Creo que no la tengo. No. Tengo la de arriba, pero no la de abajo. Vale, esta la tengo. La de arriba, creo que sí, ¿no? Hostias. La verdad, creo que no. Creo que esta no la tengo tampoco, así que fuera. Esta la tengo, esta sí. Esta la tengo. Arriba vamos a colocar esta. Y abajo, pues, no sé, lo que parece una cara. Porque para mí esto es una cara. Así que la entregamos. Al final es esto, ir descartando zonas. Recordemos por dónde hemos pasado. Menos mal que lo estoy grabando, porque al final eso para mí es bueno, porque para recordar lo que ya hemos hecho y todo el rollo. Vale, a ver aquí qué hay que hacer, Vale, ojito con esto. Hay una estrella que sale. Y supongo que será para llevarla a algún sitio. Vale, se está moviendo hacia arriba, Ah, porque nos da la pista. Hostia, chaval. Qué jodido esto, vale. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿de acuerdo? 7. Son 7, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay que dibujar eso de allí, tío. Vale, entonces, hay unos separados. Y son los dos que están ahí, creo. Es decir, este hay que ver. Este va a ver aquí. Ahí va el fragmento. Estos son los que están ahí. Entonces, luego, yo diría que esta, no. Esta va a ver allí. Vale, esta igual, o sea, está igual, como que si fuera un cuadro. A ver, esta abajo y esta izquierda, es decir, creo que esta, aquí, luego esta, aquí. Sinceramente, a ver, luego esa, con... Hostia, aquí yo lo digo. Ah, no, este es, lo digo. Vale, aquí este es, y esta conecta. Vale, esa, vale, esa va con esa, pero esta va con cuál? Con esta, creo que esta tiene que ir con esta. Vamos a poner ahí, tío. Vale, esta. Aquí, tío. Esta la que me conviene. Ahí, ahora sí, pero no es sí. Hostia, chaval. Vale, a ver, hay una que conecta, de las dos que conecta con esa y con aquella, vale, esa conecta. Vale, esta conecta. Esta se pone aquí. Vale, esto no se puede hacer esa. Eso se descarga. Esta la tenemos que mover justamente ahí, justo ahí. Ahí, esta sí, la tenemos que mover hacia ahí. Ahí, correcto. Entonces esta la tengo que tirar hasta ahí. ¿Me conecta ahí? Vale, ahora sí, referencias. Vale, entonces la conecta con la larga y con la solitaria, la solitaria esta. Porque esta conecta con la larga y con estas tres. Resulta en ahí. Entonces tengo que mover hacia arriba y con la larga y con la solitaria después. Y la solitaria forma una raya con la raya con la línea sobre, es decir, vale. Aquí está algo. Vale, aquí conecta con la... Vale, esta tiene que conectar con esa. De acuerdo, esta tiene ahí, creo. Entonces esta... Vale, a ver, esa que está viendo, la raya, luego esa...
Ignorando esto. Buah, era eso, tío. No sé ni cómo, pero vamos. Que lo hemos hecho, ¿vale? O sea, hemos dibujado lo de arriba, aquí abajo. Un poco de milagro, tío. Bueno, pues ya está, dejamos esto aquí. Qué locura, ¿eh? Así es el palacio astrológico de Mona, señores. Esto es solamente el tráiler, el prólogo, la letra A del abecedario. Bueno, ya descartamos 2 puertas, al menos de momento. Y vamos a volver a hacer esto. Que no se nos olvide más o menos por qué zonas. O sea, hemos descartado ya 2 sitios, que no se nos olvide, a ver cuál. Vale. Astrology reveals the truth unreservedly, but not everyone is willing to accept their fate. No matter. Running into difficulties is part of practicing the craft. I must also become stronger myself in order to convince people. Tienes razón, Mona. Si tú lo dices es por algo. I once met an adventurer on a mountain who also happened to be picking fruits. He was even kind enough to share some with me, so in return, I agreed to perform a divination for him. The results were terrifying. I advised him to give up adventuring as soon as possible, otherwise he could meet his end within the next 2 years. Vale, esto es un laberinto. Al final creo que lo que hay que hacer es pues sacar la estrella del laberinto. Surprisingly, he didn't doubt the results of my divination like others had. Nosotros. He looked quite perplexed. Even so, I have to keep going. Adventurers can't just give up in the face of hardship. With that, he picked up his pack and headed for the peak. No sé qué ha pasado ahí, pero parece que algo hemos hecho. Realmente, o sea, no sé. Creía que había que sacarla del laberinto ese de arriba, pero no. Ha bajado, pues mejor, oye. Hostia, es que de verdad no tiene ningún tipo de sentido esto, ¿eh? ¿Cómo se aprovechan de que Mona es astróloga, tío? Para poner cosas que no tienen sentido. Pues no sé. Pero hemos salido de aquí. Oh, we're back again. So, Mona, is that adventurer dead now? That was the only time I ever saw him. And that was more than 3 years ago, which means... But isn't there still a chance that he's alive? You know, like maybe you just made a mistake. Es injusto. You can't call it divination if you reject anything bad and believe the good unreservedly. That's just self-deception. Of course, casually performing divination for fun might be a different matter, but in my field of expertise, there's no room for lies. To contradict my own reading would be a blasphemy against astrology. Cruel, but truthful. Such is fate. I don't usually say things like this, but while we're on the topic, I really hope you don't confuse astrology with those fortune stick peddlers that you see along the streets. Astrology does not exist to please. We astrologists are here to verify and witness the truths of this world. Ugh. Which is why astrology is a disdained profession. It is a mighty art, but unfortunately one that annoys people nonetheless. Why dost thou protest so much, Lady Magistus? Thou seems not to be the sort with whom one would be loath to be associated. What Main Fräulein means is that she's glad to be friends with you. No, that's not exactly what I said. Whatever has gotten into you, Oz, you misinterpret my utterances with increasingly alarming frequency. Oh my, why could that be? Perhaps I have been concerned that Main Fräulein could offend her friends. Although you're the only astrologist I know, you've left an awesome impression on me. You're not annoying at all. Those who go snooping around for secrets, yet ignore whatever they don't want to hear, they're the ones who should reflect on themselves. Knowing your fate doesn't come cheap. If one could simply avoid fate with just a few words, no one would have to endure the pain of parting. Mona, don't take others' comments to heart. Follow your heart
and never forget what's right. Oh, I don't need comforting, thank you very much. I'm very tough, you know. Entonces, ¿por qué te sonrojas? Well then, thank you. What dost thou say? Speak up and offer your highest reverence and blessings to the prinzessin. Okay, Your Highness. Instead of making a scene, why don't you go collect the other fragments in the new location reflected by the pool? We can't enter the mirage without them. Mein Fräulein, you are the only one with eyes sharp enough to locate the secrets. If that's the case, very well. I shall proceed to the beach. Let's go, Mona. Oh, okay. Coming! Venga, vamos a ver qué refleja el estanque. Observa la imagen del estanque. Explora los alrededores. Bueno, realmente la imagen que refleja es esta. Ahora el lugar es este. ¿Vale? Vamos al lugar amarillo. Me estaba ayudando... ¡Hola! ¡Qué fuerte! Había una especie de ave. Vale, pues ya está. Tenemos otro fragmento astral, así que habrá que volver. Vale, pues volvamos. Habíamos descartado 2 zonas ya, ¿eh? A ver. We've returned here once more. Looks like the story's not finished yet. Let the adventure continue. Que continúe, sí, venga. A ver, regresa a la ilusión y usa los fragmentos. De acuerdo. Vale, no hay ningún brillo alrededor, ¿no? Parece que no. Vale, nosotros hemos entrado por aquí. Esta está descartada. La siguiente descartada era... A ver si la encuentro. Bueno, de hecho ahora tendría que estar abierta la descartada. Es esta, de hecho. Sí, esta. La que parece un reno, ¿de acuerdo? Porque pues tiene la cabeza y los cuernos. Un reno. Y punto. Entonces... creo que es esta. Extraer... No coloques, simplemente extraes. Y nos los llevamos. El reno descartado. De hecho son las que están justo inmediatamente al lado de la entrada, ¿eh? Vale. Vamos a ver si esta la podemos abrir ahora. Hay una que la tenemos, que es la de arriba, pero la de abajo la tengo. No. Vale, esta de momento no se puede. Pero esta yo creo que ahora sí se va a poder, ¿eh? Son 4 puertas, por lo visto. Vale, entonces abajo esto... creo que esta, si hay suerte, la vamos a poder hacer. Y ahora colocamos arriba esta de aquí. Y abrimos esta, perfecto. Entonces solo faltará aquella, la que tiene una forma, no sé. Pero bueno, más o menos es fácil de recordar. Así que perfecto. Vamos a ver qué tal, señores. A ver qué hay que hacer aquí, porque esto se va a ir complicando y no me gusta. Arriba no hay nada. Aquí había que... ¿qué había que hacer aquí? A lo mejor hay que fijarse en el dibujo de aquí. No creo, ¿no? ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5... Espera, un momento. 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, hay 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Es eso, vale. Es eso, señores. Vale, entonces, a ver... Hay... vale, sí. Estoy pensando, 1, 2, 3, 4. Ajá. Vale. Creo que ya he pillado la referencia donde la tengo. Voy a quitar de momento todos estos. No, perdón, quita. Pon. Esto va aquí. De momento voy a quitar los otros. Ah, coño, este estaba apagado. Vale, creo que esto, si lo miramos desde esta perspectiva, es exactamente lo que hay allí. Desde esta perspectiva es esto. Correcto. Vale, entonces hay algunos que brillan más. Realmente no sé si es importante eso, pero bueno. Tenemos 1, 2, 3, 4. Hay algo ahí para allí. Vale, entonces, es decir, esta aquí con esta, con la pequeñita. Vale, de acuerdo. Luego 1, 2, 3. La tercera baja. Es decir, 1, 2, 3. Esta.
tiene que contactar con esta. Así que esta la voy a girar y que brille con esa. Vale, luego esa. Allí hay dos más. Entonces, es decir, estas dos de aquí, esta aquí, esta aquí, y solo falta las del lado derecho de abajo, que son esas dos. Espérate, ¿desde dónde? Desde el centro, vale, vale. Desde el centro, es decir, esto lo giramos hacia allí, ¿no? Dale, dale, dale. Y esto aquí. Vale, ahora, si lo miramos desde aquí, es que es lo mismo que hay allí. O sea, que podéis parar el vídeo si queréis y todo, pero es lo mismo, vale. No era tan difícil esto. Claro, yo pensaba que aquello era de un puzzle más adelante, porque allí hay una zona que hay un puzzle. Por eso me estaba confundiendo yo. Bueno, esto está dando vueltas, se aburre. Eso se ha abierto ahora, pero eso de momento lo vamos a dejar, ya se hará en un futuro. Ahora sí, vamos a seguir esta estrella y ya pronto pues lo vamos a dejar, la verdad. Yo en el vídeo de la misión sí que haré cortes. En este no, pero en el vídeo de la misión sí que haré cortes. Para ir directo al grano. Porque al final no es excesivamente difícil, pero es que hay que pensar, hay que estar ahí unos minutillos. Bueno, vamos a ver, que este lo quiero hacer yo hoy, que me hace ilusión. Venga, por favor. Estrella. Uy. Vale. Abre la cuarta puerta. Vale, entonces voy a quitar, por si acaso, los fragmentos, pero yo, de verdad... ¿Cómo hago? Un momento, ¿ha salido algo alrededor? ¿Algún brillo o alguna cosita que podamos coger? Colocar, colocar... Yo creo que no, ¿eh? Pero es que no puedo hacer el dibujo este. O sea, arriba puedo poner este, correcto. Ah, sí, ha salido. Ah, vale, ha salido. A lo mejor es que lo he cogido y no me he dado ni cuenta. Ahí está, señores. Pues vale. La última puerta. Resuelve el acertijo astral, de acuerdo. Pues la estrella se ha quedado ahí, que se quede ahí. A ver si podemos hacer esto. Ojalá. Aunque llevamos 54 minutos ya, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Bueno, veamos. Hostia, este es jodido, tío. Si yo le voy a cambiar, salen dibujos. Ah, vale, tenemos que encontrar algo que encaje lo de arriba con lo de abajo. Y creo que era este. Por ejemplo, ¿aquí cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10. Y aquí abajo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Efectivamente es esto. Y hay dos que están separadas del resto, que son precisamente estas. Es decir... Vale, pues... Entonces, esa y esa conecta. Vale, vale, esta la voy a enviar para allí. Aquí. Este, pues de momento lo voy a girar hacia aquí. Efectivamente, vale. De momento ya estamos formando la parte de abajo, si os dais cuenta. Ahora, esas pequeñitas, esta lo giraré hasta el centro. Y esta pues la voy a girar hasta aquí. Correcto. Y ahora las otras tienen que ir directamente al centro. Es decir, no hay misterio aquí ya. Así que lo vamos a girar justamente para que conecten con esa, con esta central. Correcto. Gira. Dale un golpe, una hostia. Y ya está. Falta aquella hora. Dale, coño. Y ya está, no era difícil, este. Vale, otro fragmento astral, A ver, ¿dónde vas? No me marees. Bueno, pues bien, ¿no? Bien, 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 la verdad. A ver si esta se digna entrar a la fuente. La otra no ha entrado. A lo mejor esta hace que la otra se mueva. Pero bueno, el objetivo es seguir. Y bien, pues de momento, bien. Lo complicado es luego ya, cuando acabemos el dominio. Para coger los cofres, ya os lo he dicho. Vale, a ver, la otra sigue quieta ahí. Ah, no, se mueven las dos, Se mueven las dos.
Bueno, voy a dejar los fragmentos astrales ahí, creo. Bueno, no, me los voy a llevar solo por si acaso, ¿de acuerdo? Y ya los tengo todos conmigo. Vale, entonces esto ahora se ha abierto. Si os dais cuenta, ya no hay agua. Y aquí, pues... nada, hay que seguir por este lugar. Y a ver a dónde llegamos, señores. Oh, wait, how the... Another house in Mondstadt? What are we doing in my house? Your house? This is your house? My, how unexpected. I heard Lady Magistus lived a modest life. But this abode... Look at the labels on these books on the ground. Only one of its kind? 990,000 mora? Hey, that's super expensive! There are so many expensive-looking hardcovers over here. So this is what an astrologist's room looks like. The rooms are exquisitely designed. This place must be very expensive. Con que Mona es Hey, millonaria. I'm just occasionally out of mora, that's all. I never said I was a pauper. You're not? Oh, so what about those times I treated you to meals and had you over to my place for dinner? Mein Fräulein, mind your phrasing. Thou wert blessed with the coveted opportunity to enter the palace of the Immenach Reich and meet with the Kaiser and Kaiserin der Verurteilung. Or hast thou conveniently forgotten this magnificent occasion? Oh, yes! The stew and cold cuts your mother made were heavenly. I could go for some more of that right now. Lady Magistus, this is not the time for such things. Is that Mondstadt cuisine? I want to try some. I heard Mondstadt has lots of local delicacies, especially meat dishes. Then I shall extend to you the honor of meeting the Kaiser and Kaiserin with me on a future occasion. Really? Hey, we should go too! Now that you mention it, it has been a while since I visited a friend's house. I shall gladly oblige. Oh, but shouldn't we bring some sort of gift? Those two are very kind and understanding, so please, don't worry about that. Just bring yourselves. You seriously have to try her mom's cold cut platter. It's a specialty or something. Anyway, it's simply delightful. Not to interrupt, but perhaps we should start working on the puzzle at hand? Ever since I entered this place, I have found myself most preoccupied with that ornament. Oh, right. Venga, sí, que os estáis enrollando. Vale, podemos tocar esto. La casa de Mona, pues nada, vamos a ver un poquito, ¿no? Ya que estamos. Y aquí vemos un cuadro, interesante. Es un molino de viento. Hay cuadros en la pared, que supongo que nos dan alguna pista de algo. Y nada más, bueno, curioso detalle, ¿no? La casita de Monita. Qué bonita. Vale, pues nada, toquemos esto. Sin miedo. ¿Dónde? Hostia. Sigue la estrella hasta llegar al destino. Vale, pues sigamos la estrella. Pronto lo dejaremos. Astrologists are able to understand the most complex signs among the stars. And because of this, they are not allowed to show any arrogance. If one believes that astrology grants them unlimited power, they will face banishment by the stars. In the past, I was ignorant enough to think that you should not get confused. If you should become confused one day, not even astrology will be able to help you then. That's what the old hag said. We astrologists can't predict our own fate. But today, those words seem to carry a different meaning. Bueno, vamos a concentrarnos. Hostia. Hay que seguir a la estrella. I understand now that people won't always follow a beacon's guiding light. Even though the way forward may be dark and dangerous, they will still resolutely forge ahead. Fate is called such precisely because it cannot be altered or reversed. Hostia, cómo mola esto, Un camino invisible. Esto es increíble, Esto es increíble, la verdad. Y es que el dominio de Mona en cuanto a diseño es I understand precioso. the governing laws of the universe and have glimpsed secrets between heaven and earth. Observing it
is enough for me. Toma, vaya estornudo. Sí, señor, sí, señor. No heroes that can save everyone. Instead of dwelling on my helplessness, what I is seize my own destiny. Se ha callado, no me jodas. Me da rabia eso, tío. Ha cambiado de diálogo de golpe, ¿no? Bueno, es lo que hay, nos jodemos. Bueno, pues hemos llegado aquí. 1 hora y 2 minutos, juego, no me... What a magnificent view! Lady Magistus, I believe this is the firmest evidence yet of your immense genius. You truly are the greatest archmage in the history of the Immunokreich. Thank you. Although the Immunokreich really doesn't have that much of a history. Stars like diamonds and the moon like a pearl. This is the most brilliant night sky I've ever beheld. It's beautiful. To call up such a mirage, Mona must have a vast and boundless sea of stars in her heart. Mona, ¿ocurre algo? I'm just thinking. These must be the things that we aspire to. This night sky is incredibly beautiful. In fact, I might go so far as to say it's even more beautiful than what I usually see in divinations. All the stars are in their rightful place. This is definitely my mirage. Only here can I see extraordinary sights like these. Extraordinary? Why do you say that? You know, the night sky of Teyvat is truly marvelous. All the answers in the world seem to have been hidden within. When is my missing son going to be found? Do they love me or not? Will I ever recover? As your stars move across the sky, they record all your life events in their path. And among all the people in the world, a considerable number will see their stars deviate from their... When your stars are on track, it means you will be healthy, happy, and at peace. Conversely, if your stars go off track, the starry sky in my divinations would never look as perfect as this. Some stars would lose their way, and others would fall. I wish everyone could be happy and stay on track. To this end, I offer advice and tell the truth. I know it's useless. All fates are already revealed in the night sky, with mine too, just another among them. Even so, outside of astrology, outside of the words of truth, I still cling to the wisp of an irrational fantasy. We must all live within the confines of reality, but... call me presumptuous. But I still believe in miracles. In this vast sea of stars, there are stars for you, for me, for everybody. What are the chances of one star encountering another? Are these encounters not the most wonderful miracles in all of destiny? I don't know, but within Teyvat, the stars in the sky will always have a place for us. Even if astrology is resolutely rational, fate remains arbitrary, cruel, but romantic. Mona, parece que has meditado mucho al respecto. ¿Has encontrado la respuesta? I figured out what those stars are hiding. Now I will seize my own destiny. Pues sí, vale. Atrapa el destino. El objetivo es encontrar al bichito aquel... eso de allí. Hay que ir a por él. Efectivamente. There was a transparent bird made of crystal. It was beautiful and fragile and could sing the most beautiful songs. But since mortals couldn't see it, they believed it to be a trick. How could a transparent bird possibly exist, let alone sing? When the bird heard that, it flapped its wings and flew across mountains and seas all the way to the night sky, where it turned into a star. Its brilliance was so dazzling that it illuminated everyone. It allowed all those that could see it to follow its light through the dark night, to sail through the seas under the guidance of the stars. It was born in wisdom, but trapped in ignorance. It has never voiced a complaint, for this is its destiny. Guiding people to see their destinies is the very meaning of its existence. We're back here again! So,
Are we completely out of the mirage? How strange. My mirage didn't contain any hints on the Fatui or the machine. Does that mean they had nothing to do with these mirages after all? Or perhaps these mirages are a mere consequence and not part of a process at all? Paimon's lost. I mean, these mirages were not steps toward solving the mystery, but rather a direct effect of whatever's going on. Someone did something to bring the mirages into being. As they were just passive side products, it was natural that they couldn't provide us with any useful information. In other words, those mirages were only about ourselves. Pure materializations of ourselves. Interesting. Everyone, maybe we should go back to where this whole thing began. During our first day on the island, the Traveler and I checked out the Fatui camp together. We found a strange machine there, as well as some disoriented Fatui. Yep. The researcher who spoke to us claimed that the machine was just a Fatui industrial invention. He even promised to not disturb us. Right! And the Cappy Cap guy looked half asleep the entire time. He kept talking nonsense. I wonder, is it possible that madness and mirages are two different outcomes of the machine's influence? If so, everything can be traced back to that damaged machine. Except for the difference in how it affects people. Oh, when you put it that way, it is indeed difficult to distinguish dreams and hallucinations. So what you're saying is, the device affected us differently because we are different from the Fatui. Yes, and according to our observations over these past few days, I think the difference is that we all have stronger willpower. Yeah, I can get behind that. People with strong willpower will hallucinate instead of falling into madness. But those who break too easily can't maintain a stable mirage. In other words, we should go back to the Fatui camp and destroy that machine right away! No, it should be repaired rather than destroyed. What Mein Fräulein means is that rashly destroying a machine we do not understand may lead to more serious consequences. It would be better to find a way to repair it first. Right. It pays to be cautious. If my guess is correct, that machine is capable of influencing the human brain. So we'd better tread carefully. So let's go now! There's no time to waste! Vale, pues perfecto. Hemos superado ya estrellas arcaicas, ¿de acuerdo?